Su señoría, esta representación social con el fin de garantizar el objeto penal establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 14, solicita la medida cautelar de prisión preventiva a Ricardo Llosa, con el fin de garantizar su comparecencia durante este proceso, así como evitar daños a la familia de la víctima y la obstaculización de la investigación, cumpliendo con los principios de instrumentalidad, proporcionalidad e idoneidad. Como primer punto, tenemos que el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales existe riesgo de fuga. Datos derivados de la declaración de Ricardo Llosa con fecha del 17 de marzo del 2017, donde se obtiene como dato de prueba que trabaja en un sitio de taxis denominado Taxis Cundera, donde funge como encargado de la base, por la cual cuenta con acceso a vehículos que le pueden facilitar su sustracción de este distrito judicial. También obtenemos que el punto 9 del estudio de riesgos procesales y de la declaración del imputado se obtiene como dato de prueba que cuenta con pasaporte, visa y familia en el extranjero, específicamente en la ciudad de Chicago, siendo así que la única familia que tiene en Amanilco es su esposa, Alicia Carroll. Como segundo punto, obtenemos que el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 325 del Código Penal Federal, para el delito de feminicidio se establece una pena de 40 a 60 años de prisión, que al momento de ser de conocimiento del imputado, su conducta no será atribuible a esta fiscalía. Es importante mencionar que en la declaración del imputado se obtuvo como dato de prueba que tuvo una actitud amenazante, ya que mencionó que conoce de forma personal a Darío Dumas, presidente municipal de Amanilco, y que él se enteraría de este proceso penal. Lo que nos lleva a la fracción tercera del artículo 168, el cual Darío Dumas puede alterar esta investigación. Como punto número 3 obtenemos que existe riesgo de obstaculización de la investigación. Esto derivado del artículo 169, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se desprende de la declaración de Ricardo Llosa, donde se obtuvo como dato de prueba que al momento de que Ricardo Llosa amenaza con comentarle de esto a Darío Dumas, presidente municipal de Amanilco, y este al ser servidor público tiene la facultad de poder dar información que obstaculice o falsifique los medios de prueba, lo que se relaciona con la fracción segunda de este artículo, que son los testimonios falsos, donde Tomás Cundera puede testificar de una manera falsa debido a la amistad que tiene de años atrás con Ricardo Llosa y él al ser el que le dio su trabajo para que tuviera una estabilidad aquí en Amanilco. Y también se relaciona con la fracción tercera, donde Darío Dumas puede alterar y modificar estos medios de prueba y los testimonios. De igual forma tenemos el punto 4, que es el riesgo a los ofendidos, donde tenemos como primer lugar a Daira Rodríguez, hija de la víctima, quien en su declaración, de donde obtuvimos como dato de prueba una captura de WhatsApp, donde se menciona que su mamá recibió amenazas por su trabajo periodístico, especialmente por la nota de la trata de mujeres en Amanilco, donde se menciona el sitio de Taxis Cundera, de donde es dueño Tomás Cundera, socio Darío Dumas, el presidente municipal, y siendo así el lugar donde trabajó Ricardo Llosa. También se obtiene de la declaración de Mara Cortázar como dato de prueba otra captura de WhatsApp, donde Ana Rodríguez le menciona a su mamá antes de su deceso textualmente: mamá, tengo medio, me está persiguiendo una camioneta blanca. Creo que el tipo tiene tez blanca, bigote y cabello corto. Características que califican a Ricardo Llosa, por lo cual es importante mencionar que si se deja en libertad a Ricardo Llosa, la vida de Mara Cortázar y de Daira Rodríguez corre riesgo. Esta medida es proporcional porque su conducta más los riesgos y el delito grave, la prisión preventiva es el delito que más se ajusta a la protección de las ofendidas. Es necesaria porque esto hace que su fin sea legítimo, además de que se garantiza que Ricardo Llosa esté presente en la investigación. Es idónea porque se ajusta a la conducta y a la restricción con un fin constitucional legítimo. De igual manera, se aplica la tesis 2021-988, donde se menciona que para el feminicidio la prisión preventiva es necesaria, y la tesis 2018-745, donde se menciona que se deben de proteger los derechos fundamentales de las ofendidas. Por lo cual reitero la medida cautelar
de prisión preventiva para Ricardo Llosa por lo que dure este proceso y se gire oficio al director del Cerezo de esta ciudad. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se desestime la medida cautelar consistente en prisión preventiva a mi defendido Ricardo Llosa. Esto debido a que las hipótesis planteadas por parte de la Fiscalía carecen de fundamento, y en esta intervención me permitiré refutar dichas hipótesis. De lo suscitado el día 15 de marzo del año 2017. Comenzaremos por el primer artículo que plantea la Fiscalía como apto para esta situación. El artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede estar más equivocado. Se habla de un riesgo de fuga, pero es importante mencionar que Ricardo Llosa desde hace más de 4 años radica en el mismo lugar, ubicado en Argentina número 86, Barroquismo, Amanilco del Porvenir, en Solidaridad. En dicho lugar también se encuentra su empleo fijo, en donde se ha desempeñado como gerente de una empresa llamada Taxi Escudera durante 4 años también. También es importante mencionar que Ricardo no tiene la intención de huir irresponsablemente, porque aquí se encuentra su empleo y su esposa. De igual forma, se ha mostrado en cooperación en todos los momentos durante este proceso y no se ha negado a ningún citatorio procesal al que se le ha llamado. También es importante mencionar que entonces la novena disposición del estudio de riesgo procesal de la Unidad de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso de solidaridad no aplica, y esto debido a que en la carpeta de investigación se desprende como dato de prueba de la testimonial de Ricardo Llosa y del informe policial que voluntariamente rindió su testimonial y también la información que se le ha pedido. Ha sido alguien transparente y no oculta información alguna. De igual forma, tenemos la información de que Ricardo Llosa no cuenta con antecedentes penales o con algún conflicto en donde se haya visto en caso contrario con alguna autoridad o que no quiere obedecer las leyes que nos rigen. Por lo tanto, también es importante mencionar que el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se habla de la obstrucción al procedimiento, no es aplicable, pues no estamos hablando de un servidor público en donde Ricardo Llosa va a tener la posibilidad de estar mandando personas para poder obstruir esto, y tampoco ha tenido antecedentes de violencia o de atacar a personas. Por lo tanto, entendemos que la agresión a testigos no es algo aplicable para él, y también esta cuestión de amenazas que se le está tratando de imputar no es algo que sea aplicable, pues no existe prueba alguna de que Ricardo Llosa tenga una intervención en todo este tipo de cosas. También es muy importante que tengamos presente la función de Ricardo Llosa dentro de la empresa de Taxi Escudera. Él es un gerente, y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un gerente es aquel que administra una empresa o una institución, nada más. No tiene una decisión más grande en el poder de todos los cambios que va a hacer la empresa. Y ahora, por lo tanto, entendemos que todas las hipótesis planteadas por parte de la Fiscalía no están justificadas, no son proporcionales y carecen de justificación. ¿Por qué? De acuerdo con la Comisión Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 5 y 7 del numeral 1 al 3, establecen que es importante que las penas que se impongan o las medidas que se usen tendrán que ser proporcionales y tendrán que ser específicamente para el uso de la protección de los principios constitucionales y no deben de violarse. En este caso se estaría violando el bien de la libertad que tiene Ricardo. También es importante mencionar que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de sus tesis jurisprudenciales con número de serie 2023-411, establece que las medidas de seguridad y la probable pena tienen que ser proporcional y tienen que ser coherentes. En este caso no lo es, su señoría. Tan es así que nos encontramos en una situación donde realmente no existe una coherencia entre estas dos. También la tesis aislada, emitida también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número serial 2013-154, establece que los test de proporcionalidad se tienen que llevar a cabo con la intención de que las medidas cautelares sean la última ratio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sean idóneas para proteger los bienes constitucionales, no para afectar a la persona. Se vería afectado el principio que tiene el derecho que tiene Ricardo para trabajar, para poder llevar el pan a su mesa, la comida. Pues recordemos que su esposa depende económicamente de él y también se verá muy afectado si llega a faltar a su trabajo. Finalmente, me permito pronunciar una tesis aislada también con número de serie 202-11-988, en donde se habla básicamente de la valoración para la imposición o el cese de penas y pues de medidas cautelares emitida por los tribunales colegiados de circuito, en donde se habla que tiene que haber un test de proporcionalidad de acuerdo con la pena y la medida de seguridad que se quiere. Su señoría, nos encontramos en una situación
que no está justificada por parte de la Fiscalía y en donde se está haciendo de manera subjetiva, por lo que yo reitero mi solicitud de que se desestime la medida cautelar consistente en una prisión preventiva. La defensa ha hecho un intento por evitar lo inevitable, la prisión preventiva de Ricardo Llosa. Permítame hacer algunas apreciaciones. Primero, la defensa señala que el hoy imputado tiene domicilio dentro de este distrito judicial y que además tiene un trabajo estable en el sitio de taxis denominado Cundea. Sin embargo, como se desprende del estudio de riesgos procesales, el hoy imputado vivió durante un determinado tiempo en Chicago, Estados Unidos, lugar donde también tiene familia diversa, resaltando un hermano. Además, la defensa señala que al tener pasaporte y visa vencidos, es razón suficiente para imaginar que el señor Ricardo Llosa no se sustraerá de la justicia. Es de conocimiento común que ambos requisitos no son indispensables para que una persona pueda evadir la justicia y salir del país. Además, no podemos olvidar que el señor Ricardo Llosa es administrador de un sitio de taxis, donde tiene a su alcance personas y vehículos que le pueden ayudar para evadirse de la justicia en un instante. Segundo, como también se desprende del estudio de riesgos procesales, el hoy imputado, en su entrevista rendida ante el MP, señaló que de su situación legal se enteraría el presidente municipal Darío Dumas, lo cual es peligroso, pues se actualiza conforme al principio de necesidad, peligro en la demora y el artículo 169, fracción segunda y fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se está poniendo en peligro a testigos como a servidores públicos que trabajen directamente con esta carpeta de investigación. Es importante traer a colación la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez e Íñigo López versus Ecuador, en el cual se señala en el número 101 y 103 que para poder dictar prisión preventiva es importante que 1. Existan indicios de que el imputado cometió el delito y 2. De que existe un riesgo real e inminente de que el imputado se pueda sustraer de la justicia o intervenir en la investigación. Ambas circunstancias las hemos acreditado mi compañera y su servidor. Por último, limitar la libertad del señor Ricardo Llosa busca como finalidad asegurar su presencia dentro del juicio de esta causa penal. Además, es una medida en última ratio, buscando siempre la menor lesividad posible. Y por último, es una medida cautelar que no admite medida diversa, por lo cual se actualiza el principio de idoneidad. Es cuanto, señoría. Su señoría, la Fiscalía ha alegado de manera muy poco fundamentada por qué nuestro hoy acusado Ricardo Llosa debería de ser privado de su libertad. Nuestro defendido tiene derecho a seguir laborando y a llevar la comida a su hogar, por lo que refutamos el derecho de la Fiscalía al decir que no tiene nada seguro aquí. Al contrario, tenemos como dato de prueba que durante mucho tiempo Ricardo estuvo buscando un trabajo estable, por lo que no existe el riesgo alto que le quiera hacer creer la Fiscalía. En cuanto al riesgo planteado consistente en la sustracción, es improcedente, porque en cuanto a lo que manifiesta la entrevista de Alicia Carrol, sabemos como dato de prueba que ellos tienen su vida en este municipio. Aparte de eso, cuenta con una propiedad en Solidaridad y lleva 4 años residiendo aquí en Amanilco. Sin mencionar que rindió voluntariamente su declaración y aparte de esto, no puso ninguna resistencia durante su detención. Ahora debemos de pensar en la afectación que haremos en la esfera jurídica de Ricardo. ¿Con quién? Con su esposa, con Alicia Carrol. Sabemos que ella no labora y si se aplica la medida cautelar no se dejaría aparte en situación de vulnerabilidad solo a él, sino también a ella. Tenemos que tomar en cuenta los derechos fundamentales conexos, que en este caso sería el derecho fundamental de Alicia de subsistir. Debemos de poner una menor medida, que en este caso sería la medida de mínima intervención. Por otro lado, sabemos que México es país vecino de Estados Unidos. Miles de mexicanos tienen familia allá, pero esto no significa que se van a sustraer de un proceso penal. Por los datos de prueba aportados por la Fiscalía son subjetivos y aparte de esto sus señorías son deficientes. No acreditan ningún riesgo y esta autoridad se ve imposibilitada a resolver con base en prejuicios y puntos de vista subjetivos. Ya esto fue resuelto por la tesis aislada 2023-41-1 y concluimos que esta medida sería ilegal. Ahora, no podemos marcar un trato diferenciado con cada persona que tenga familia en un país o no. Sabemos que 34.6 millones de mexicanos tienen familia en otras partes del mundo y no por esta razón se debe dar un trato a esta persona de manera diferente a la otra, porque si no sería discriminatorio. Sobre este trato diferenciado nos habla la tesis aislada número 2013-48-7 emitida por la primera sala, que sabemos que es la de derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.
Esta se aplica en nuestro caso en concreto por el hecho de que ninguna persona tiene que ser discriminada, ya sea porque esté casada, por cuánto dinero gane, tampoco por si tiene hijos o no, entre muchas otras cosas. Ricardo no cuenta con ningún registro de uso de violencia, así como tampoco tenía antecedentes penales anteriores. Con la información de las autoridades respaldada por la carpeta de investigación, sabemos de manera textual que Ricardo jamás amenazó a ninguna de las personas que son parte de este proceso penal, por lo que sabemos de manera categórica que Ricardo Llosa no representa ningún peligro ni para el proceso, ni para las personas, ni se sustraerá de la acción de la justicia. Por último, tomando en consideración el riesgo medio decretado y que se ha demostrado que no existe ningún riesgo con Ricardo, sabemos que si se impone la medida de prisión oficiosa preventiva, es excesiva esta, y estaríamos violando los principios de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, y aparte considera esta defensa que sería lesiva. Es cuanto, su señoría.